en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Este martes 14 de agosto arranca con algunas noticias ciertamente complicadas, ¿no? Anoche, a última hora de la noche, circularon videos emitidos presuntamente desde la vivienda del general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández da Costa, donde este ciudadano general de la República denunciaba que estaba siendo requerido de manera no legal por efectivos de un cuerpo que él identificó como la DGCIN. Él planteaba en esos videos, tras identificarse, que estos integrantes de este cuerpo de seguridad del Estado intentaban detenerlo y penetrar en su vivienda sin contar con orden de detención alguna, sin contar con ninguna orden de aprehensión emitida por un tribunal. Luego circularon otros videos grabados por los familiares, donde era evidente la discusión en la puerta de esta vivienda. Mientras esto ocurría, mientras esta operación de patada en la puerta ocurría acá en Los Palos Grandes, en Caracas, una situación también compleja se está dando en el sur del país, en Guayana. El secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, el señor Rubén González, se encuentra en estos momentos, algunos dicen que desaparecido, otros dicen que en resguardado por sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno decidió discutir el contrato colectivo con un sindicato fantasma, un sindicato que no existe, que no tiene agremiados, que jamás ha participado en una elección allá. Y bueno, para lograr eso, y además la discusión del contrato la piensan hacer aquí en Caracas, no allá con los trabajadores, sino aquí en Caracas. Y para lograr eso, lanzaron una especie de razzia para detener en sus viviendas a los dirigentes sindicales de verdad, entre ellos al secretario general del sindicato, Rubén González, que repito, en estos momentos se encuentra en esta situación de resguardo. Todo eso ha ocurrido mientras que en Maracaibo hubo una explosión importante en el Hotel Maruma, uno de los hoteles más relevantes de esta importante ciudad de nuestro occidente. Ayer Juan Carlos Fernández, el periodista Juan Carlos Fernández, nos dio aquí unos datos muy, muy importantes sobre lo que en realidad ocurrió en el puente sobre el lago. Yo le agradezco a Juan Carlos Fernández, nadie lo había explicado con tanta precisión como una operación defectuosa generó una tragedia literalmente allá en el puente sobre el lago. Pero lo tenemos en línea nuevamente para que nos, actualice sobre las últimas cosas ocurridas en esta capital, que ya va para 4 días y medio sin fluido eléctrico. Juan Carlos, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a toda tu audiencia. Debo comentarte que en el circuito donde se encuentra mi vivienda, acá los apagones o el racionamiento era de 12 horas por 12 horas. Ahora acaba de ocurrir a las 5 de la mañana un apagón en esta zona, por lo tanto el apagón ahora es de 17 horas sin electricidad por 7 horas de electricidad, un verdadero barbarismo que en algunos sitios supera las 55 horas sin electricidad. Algunos sectores que comenzaron ya a protestar, a incendiar basura, a quemar caucho, porque ahora tenemos mucha basura en Maracaibo, porque el servicio está totalmente detenido desde hace un buen rato. Así pues que la situación de emergencia eléctrica acá se mantiene, se agrava. Anoche supuestamente habían energizado una línea de 230 kV
que está sobre el puente, sobre el lago de Maracaibo, no sobre el puente, sino sobre unas cabrias, pero aparentemente este servicio les ha fallado. El sistema interno de la ciudad de Maracaibo, del municipio que corresponde a Maracaibo con San Francisco y La Cañada, tiene instalada para producir 3.000 kV de electricidad y no llegamos a 300 kV de electricidad, lo que significa que cuando no estamos conectados con el Guri, acá no hay electricidad, no hay modo, los alimentos se pudren, la gente fallece en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales, las mujeres no pueden dar a luz. Chugo, lo que estamos viviendo era para que ya hubiese declarado la emergencia eléctrica en nuestro estado, pero hay un silencio. Acá estuvo la vicepresidenta hace un par de días a revisar cómo estaba el censo del carné de la patria para esta otra monstruosidad que va a ser el aumento de la gasolina a niveles desproporcionados, que nadie sabe cuánto es, pero el anuncio de ayer es que es a precios internacionales, sin que la gente se haya censado o obligando a la gente a censarse. Es una cosa que acá no se ha podido hacer. No se ha podido hacer porque tenemos la ciudad desde el viernes paralizada. Yo vivo en un edificio, observo desde mi apartamento, Chugo, que el sabotaje que el gobierno anuncia que le han hecho, porque cada vez que se cae un circuito, cada vez que hay un apagón, el único argumento es sabotaje. Bueno, son los generales de las 1000 derrotas, porque acá la ciudad de Maracaibo está semi apagada, semi a oscuras, en una cosa terrible, insoportable, inaguantable. La comida se te pudre en la nevera, la carne, el pollo, el poco alimento que la gente pueda tener en medio de esta dantesca crisis económica se pudre porque no hay modo de conservar, ya que los apagones son exageradamente elevados en el tiempo, son exageradamente extendidos. Chugo. Carlos, te agradecemos profundamente este reporte con el que nos actualiza sobre la situación de Maracaibo. Maracaibo, una de las ciudades más importantes de este país, tiene más de 4 días seguidos sin fluido eléctrico a cabalidad. Bueno, se está pudriendo la comida en los hogares, se está pudriendo la comida en los negocios, en los abastos, en las panaderías. La situación que ustedes se pueden imaginar en los hospitales. Bueno, si en los hoteles 5 estrellas de la ciudad ocurrió lo que pasó en el Maduma, imagínense ustedes. Volvemos entonces a Caracas. Ayer el ciudadano Nicolás Maduro Moros anunció su paquetazo. Un conjunto de medidas fueron anunciadas ayer por el señor Maduro Moros. En un resumen apretado les contaré. 1. A partir del 20 de agosto comenzará el anclaje del nuevo esquema salarial y de fijación de precios al petro. 2. El Banco Central de Venezuela comenzará a publicar las cifras oficiales del funcionamiento y el anclaje del bolívar soberano con el petro día por día. 3. A partir del próximo lunes, Venezuela va a tener 2 unidades contables, el bolívar soberano y una segunda a partir del precio del petro, del valor del petro. 4. Ha avanzado el censo del transporte, dijo el señor Maduro Moros. Vamos hacia un sistema de subsidio directo progresivo en un plan de 2 años. Esto nos debe llevar a una recuperación del poder adquisitivo del bolívar soberano. 5. El bolívar soberano no ha sido creado y ya Maduro habla de que tendrán que recuperar su poder adquisitivo. Imagínense ustedes. 5. No van a tener excusas los comerciantes para la especulación porque todos los precios estarán anclados al petro. 6. Declaro el lunes 20 de agosto como día no laborable para que permita la entrada del nuevo cono monetario y comience el proceso de adaptación. El señor Maduro dijo que este programa económico lo había creado él mismo. Así que entonces es creíble, pues, porque si lo inicia con un día no laborable, es creíble que lo haya hecho él mismo, por sus hábitos, quiero decir, sus costumbres. 7. El nuevo cono monetario va a coexistir con el viejo cono monetario. 8. Los precios del combustible se llevarán a precios internacionales para evitar el contrabando. Para eso es el subsidio directo y el censo del transporte. Todas las personas que no se hayan inscrito en el censo automotor no recibirán el subsidio directo y tendrán que pagar la gasolina a precio internacional. Estos son algunos, digamos, de los anuncios más relevantes que hizo anoche el señor Maduro Moros. Tenemos en línea al doctor Ronald Balsa. El doctor Ronald Balsa es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, para que, por favor, nos traduzca esto al español. Digo que nos traduzca esto al español porque casi nadie entiende cómo es que van a anclar
los salarios y los precios al petro cuando el petro no vale nada? ¿Cómo es que los precios no van a subir, van a estar anclados? Acabaron por decreto con la inflación. Eso me recuerda mucho lo que pasó en Zimbabue. Es decir, ¿a qué nos debemos preparar los venezolanos tras estos anuncios del señor Maduro Moros? Ronald, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente no puedo explicar algo que termina siendo sin sentido tras otro, ¿no? En principio, como muy bien dices, anclar el bolívar al petro no resolvería nada, porque del petro no tenemos noticias, ¿no? O sea, supuestamente es un anclaje intermedio a través del petro, que sería con lo que Maduro llama las monedas internacionales, porque el petro debería tener un valor en términos de esas monedas internacionales, digamos, un tipo de cambio petrodólar, pero no sabemos cuál es, o sea, eso no existe. Y en principio se dice que el Banco Central va a publicar todos los días como si fuera Dollar Today, ¿no? O sea, a un nuevo marcador que vendría dado por el petro, pero no, eso no tiene ningún sentido. En principio, la conexión directa entre el bolívar y cualquier moneda del resto del mundo debería poder lograrse a través de un mercado cambiario bien definido, y lo que hizo el gobierno hasta ahora fue únicamente derogar la ley de ilícitos cambiarios, que no es solo eso, es la ley del régimen cambiario subilícito. Con ello acabó con la definición de mercado que podía haber y con los operadores que legalmente existían y podía haber, entre los que estaban no solo las casas de cambio, sino el sistema bancario, ¿no? Es decir, anclar los precios al petro es volver otra vez, y en este caso también los salarios, es volver a los controles de cambio, a los controles de precios. El presidente lo dijo cuando dijo que había que tener precios máximos, y al hablar de los salarios y luego hablar del plan B, ¿no? O sea, el plan B era una amenaza a quien se opusiera a esta medida, también genera un problema serio sobre las negociaciones laborales, ¿no?, que puedan haber para discutir sobre el salario. Y en el caso de la gasolina, pues se presenta uno de esos anuncios insólitos, porque es cierto que el precio de la gasolina debió subir hace tiempo, y es cierto además que debió haberse conectado con los ingresos de PDVSA, para que PDVSA no tuviera pérdidas, que PDVSA pudiera pagar impuestos, que esos impuestos fueran al presupuesto nacional, que por esa razón no hubiera financiamiento monetario, que es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo y nos ha traído una hiperinflación. Pero antes de hacer este anuncio que hizo el presidente, ya nos dijo que PDVSA no va a pagar impuestos porque está exonerada, entonces no sabemos para qué va a subir el precio de la gasolina. Y al decir que va a ser diferencial, al decir que hay un grupo que va a pagar a precios internacionales y otro no queda claro cómo va a ser el subsidio, si se va a depositar dinero a través del carnet de la patria para que la gente pague con eso la gasolina, quien tenga carnet, o si simplemente con el carnet se va a hacer el pago, cuando las bombas no están preparadas para que uno pueda pagar electrónicamente nada en una bomba, ¿no? Y además, pues cuando se nos dice que el precio de la gasolina va a ser el internacional, yo quisiera saber cuál internacional, porque todos los países son distintos. No se vende la gasolina al mismo precio en ninguna ciudad de los Estados Unidos. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que lo tenemos al lado, ellos tienen unos impuestos sobre el precio de la gasolina de distinto tipo. Y hay unos impuestos que son regionales, unos impuestos que son nacionales, algunos tienen que ver justamente con la necesidad de equilibrar el presupuesto en Colombia, y yo quisiera saber si nosotros al pagar el precio internacional vamos a pagar un impuesto definido en Colombia que no está definido en Venezuela, y sin saber para qué, porque si eso no va al presupuesto, eso no va a ayudar a resolver ninguno de los problemas esenciales, y lo que va a hacer es crear otros. O sea, vamos a tener ahora los pimpineros en Caracas, porque cada vez que hay un precio diferencial o un acceso diferencial, la diferencia del precio puede ser muy grande, o de tener los ingresos o no tenerlos, pues vamos a tener todas las posibilidades de venta de gasolina informal que ha habido, con el caso de la harina, con el caso de los alimentos, con el caso de los dólares, porque al tener tan grandes diferencias, sin necesidad de que haya contrabando de ningún tipo, vamos a tener a las personas que tienen acceso a la gasolina barata, aunque no tengan carro, tratando de vendérsela a quien no tenga que pagarle un precio muy alto. El presidente además ha dicho que ya lo del carnet de la patria no va a estar abierto o disponible hasta el próximo viernes. Es decir,
nada de lo que el presidente explicó va a resolver el problema y por el contrario va a crear nuevos problemas a los que ya tenemos. Ronald, te agradecemos profundamente esta explicación que por lo menos lista las incertidumbres que tiene no solamente la academia, sino todo el país ante unos anuncios tan graves. Estos anuncios van a afectar, van a impactar directamente lo que queda de la maltrecha economía productiva real en Venezuela. Esos valientes que a pesar de los pesares, a pesar de 20 años de un proceso de destrucción sistemática de la economía, siguen acá generando empleo, intentando generar riqueza. Me refiero a nuestros emprendedores, me refiero a nuestros empresarios. Y tenemos en línea al presidente de la Federación de precisamente las cámaras que agrupan a estos empresarios, al presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ante este escenario en el que, ahora sí estamos realmente parecidos a Cuba. Cuba tiene dos monedas, el peso en el cual se empobrecen todos los cubanos y el llamado peso convertible con el cual hacen negocio las camarillas de los Castro. Vamos hacia un escenario como ese, con el cuento del Bolívar soberano y el Petro. ¿Cómo va a impactar esto la dinámica productiva, repito, de lo que queda de la economía privada en nuestro país? Te escuchamos. Buenos días, saludos Chuy, a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, primero hay que, las opiniones que podemos dar son en base al discurso del presidente, que normalmente no es demasiado claro, y a veces cuando salen los textos de lo que él anuncia no necesariamente es exactamente igual, o sea que tenemos esa limitante en los actuales momentos por la opacidad en la información. Bueno, hay un tema que ya el doctor Balsa lo venía adelantando. Cuando tú anclas la moneda a algo que es inexistente, que es el petro, y a su vez el petro está anclado al barril del petróleo, eso te crea graves complicaciones. La decisión de anclar una moneda que es débil a una moneda fuerte para controlar la hiperinflación no es algo nuevo. En Brasil, cuando se controló la hiperinflación, hicieron algo parecido, pero la vincularon a una moneda real, la vincularon al dólar, a una moneda sólida. Entonces, imagínense ustedes si acá ahorita que tenemos el precio del petróleo a $60 el barril, $65 el barril, y vuelve a suceder lo que sucedió hace un par de años, donde el precio del petróleo bajó a $30 el barril. O sea que si nosotros, en ese escenario, el valor del petro bajaría a la mitad. Y entonces en ese escenario, los salarios van a bajar a la mitad, los precios van a bajar a la mitad, anclando la moneda a un commodity, a un producto que es altamente volátil. Eso es un tema que hay que aclararlo con profundidad, porque si no la economía va a estar sumamente debilitada en el tiempo. Cuando uno analiza las causas por las cuales nosotros hemos llegado hasta acá, a este nivel de deterioro, y no en los últimos 20 años, sino en los últimos 40 y tantos, es que siempre los gobiernos nos han puesto a depender de la volatilidad del precio del petróleo y no de la producción, del esfuerzo, del trabajo de cada ciudadano. Con esta decisión nos estamos amarrando de una forma insólita a esa volatilidad de mercado y podemos pagar fuertemente las consecuencias de eso en el corto plazo. También hay que acotar que no se sigue de nuevo dando las noticias en cuentagotas. No se indica cómo va a ser el control de cambio, no se indica cómo va a ser la política fiscal, no se indica si el Banco Central se va a manejar de una forma independiente, como es fundamental para eliminar la hiperinflación, y va a dejar de emitir dinero inorgánico, que es la causa de que los precios aumenten todos los días, y los pone a depender de esa moneda que prácticamente no existe. Otra cosa insólita, que también tú lo tocabas en la introducción, es que se pone el día lunes no laborable, un país que necesita trabajar, un país que está apenas trabajando en las empresas que quedan entre un 20 y un 25%. Y por cierto que necesitamos trabajar durante este fin de semana para poder terminar de adaptar los sistemas a esta nueva modalidad.
Entonces, en vez de nosotros trabajar para eso, ahora te dicen quédate en tu casa. Entonces, obviamente, a las empresas que tengan que adaptar su sistema van a tener que ir a trabajar. Entonces, eso es un costo adicional, porque ya tienes que trabajar en un día no laborable, con las penalizaciones que eso conlleva. Y el último comentario que te quería hacer es el reconocimiento, oye, angustiante, pero que obviamente todo el mundo lo sabe, que después de 20 años en el gobierno, el presidente de la República dice, por fin tenemos un programa económico. O sea que llevamos 20 años sin tener programa económico, y 20 años por no tener programa económico es que tenemos la economía destruida como la tenemos en los actuales momentos. Pero en vez de entender que hay que ir a una política de mercado, que hay que incentivar la inversión, que hay que permitir que los factores de el factor de productivo de cada ciudadano se desarrolle, seguimos con medidas que son similares a lo que hemos vivido y de lo que nos ha traído hasta los actuales momentos. Carlos, te agradecemos vivamente el que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 14 de agosto con estas primeras impresiones sobre la vaguedad, sobre la nube de gas que lanzó ayer en su discurso el señor Maduro Moro, porque ciertamente tiene toda la razón Carlos Larrazada, el presidente de Fede Cámara. Muchas veces hay una diferencia importante, sustantiva, entre las palabras del señor Maduro y lo que finalmente termina saliendo en Gaceta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Uno de los sectores que fue directamente aludido por el señor Maduro Moros el día de ayer fue el sector comercio. Estos valientes que, repito, a pesar de los pesares, siguen empeñados en mantener arriba las Santa Marías y seguir generando empleo y seguir produciendo intercambio y riqueza en nuestro país. El señor Maduro Moros ayer les advirtió, entre comillas, bueno, que ya no tendrán ningún pretexto para la especulación, porque ahora los precios van a estar anclados en el aire. Perdón, dijo, en el petro, que es más o menos lo mismo. Tenemos en línea a María Carolina Uzcategui, que ella es presidenta de Consecomercio. María Carolina, ¿en qué situación quedan los comerciantes de este país, los que sobreviven? El sector formal del comercio que aún sobrevive con estos anuncios, el regreso del precio máximo de venta al público y el anclaje de los precios a la nada, es decir, al petro. Cuéntanos, ¿cuáles son las primeras reacciones del sector que presides? Te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, ahora pasamos de un esquema de control de precios selectivo a algunos productos a un esquema de control de precios generalizado. Eso quiere decir que absolutamente todo lo que exijan que sea remarcado con ese precio máximo de venta al público, que ya venía siendo, ya venía trayendo de fábrica en muchos casos ese precio, precisamente va a pasar todo con un esquema hiperinflacionario como el que estamos viviendo, con una situación de hiperinflación extrema como la que estamos viviendo. Va a pasar todo al mercado informal, porque imagínate, ¿quién va a vender a pérdida? ¿Quién va a producir a pérdida? Las pocas empresas que existen van a terminar cerrando. Y como bien explicaba Carlos Larrazábal, o sea, ¿dónde está el petro? ¿Quién regula el petro realmente? Eso es algo tan etéreo, tan poco consistente, que bueno,
realmente nosotros no sabemos cómo se va a manejar nuestra moneda de aquí en adelante. Además, todo el resto de las distorsiones que existen en la economía, como por ejemplo el alto costo del transporte, por ejemplo, que va a ocurrir ahora. Imagínate, el precio de la gasolina a precios internacionales, estamos hablando de $1,16 por litro de gasolina. Eso quiere decir, ¿a qué tasa la vamos a calcular? ¿Será la tasa remesa? La nueva tasa que estableció ayer el Banco Central de Venezuela para las remesas, que es de 4 millones de bolívares por dólar. ¿Cuánto va a quedar un tanque? ¿Cuánto le va a costar un tanque de gasolina, por ejemplo, a un camión que venga con verduras desde los Andes venezolanos hasta Caracas? ¿Cuánto le va a costar a la gente ese incremento de la gasolina? Porque es que con el carnet de la patria, puedes, según tenemos entendido, el transporte comercial nada más puede llenar 2 tanques de gasolina, pero ¿cada cuánto tiempo? ¿Al mes, a la semana, al día? Y por cuánto, o sea, a qué precio, y el resto va a ser a precio internacional. ¿Y quién va a controlar a quienes ya le vendieron a precio nacional y a otros a precio internacional? O sea, de verdad que lo que viene ahora, lo que suponemos que a lo que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante es un caos, pero de magnitudes aún superiores de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Carolina, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos. Era María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, dibujándonos el gigantesco signo de interrogación que tiene el sector comercio ante los anuncios hechos ayer por el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Vamos a conversar ahora con el sector laboral, con el sector de los trabajadores, porque el señor Maduro también envió mensajes preocupantes para el sector laboral. Dijo que a partir del 20 de agosto comenzará el anclaje del nuevo esquema salarial al petro, y además hizo advertencias, amenazas en realidad, a los sectores que estuvieran descontentos con esta nueva visión, porque entonces las discusiones contractuales serían de otra manera. ¿De qué manera? Bueno, ya estamos viendo lo que está pasando en este momento en Ferrominera. El gobierno quiere discutir el contrato con un sindicato fantasma, y para lograrlo entonces están tumbando las puertas de las viviendas humildes de los sindicalistas verdaderos y poniéndolos presos para poder discutir con Esquiroles su contrato. Tenemos en línea a José Elías Torres de la CTV para que nos diga desde la perspectiva de los trabajadores organizados cómo ven estos anuncios de ahora las relaciones laborales ancladas al petro, es decir, ancladas a la nada. José Elías, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Claro, buenos días, y gracias por la oportunidad. Bueno, ya he oído las anteriores intervenciones, pero esto nuevamente lo que nos hace ratificar de que este gobierno va de mal en peor. Nuevamente, unos anuncios que aquí cuando se hablan de anuncios de aumento, algo por el estilo, lo que hacía era poner nervioso a la gente. Tú acabas de decir que con este gas, no sé si venenoso, no sé si el gas nervioso, que acaba de anunciar el presidente recientemente en el día de ayer, pues lo que hace es poner nuevamente la incertidumbre en el tapete. Se habla de que ahora los salarios van a estar dentro del nuevo plan que llaman programa de recuperación económica, lo cual viene siendo, yo creo, que el número X de los programas de recuperación económica que ha hecho el gobierno, y eso ha sido de mar en peor, apagando fuego con gasolina. Y ahora ya anuncio pues que nos ponen una incertidumbre, no sabemos cómo va a ser el anclado una moneda con algo que es inexistente, que no se conoce y que le están reviviendo pues con estos decretos que hizo ayer. El presidente viene hablando de hace días de que tiene las soluciones, que es la cuestión de la recuperación del país, pero esto no tiene otra salida, sino que el gobierno va a tener que sentarse con los actores actuales, los actores realmente protagónicos de este conflicto. En primer lugar, con los médicos y con las enfermeras, que son los que han venido prácticamente punteando las quejas y las protestas durante los últimos años. Hoy en día no tenemos, ahorita en este momento, esta fecha, no tenemos todavía la cesta básica del mes de junio, porque eso sale aproximadamente después del 15 de cada mes. Pero la que nos señalan del mes de junio aterroriza, pues una cesta alimentaria, una cesta básica, de más de 600 millones de bolívares,
y resulta de que cuando el ministro de salud se reúne con el sector de las enfermerías, el sector de salud, lo que dice es que no tiene facultad ni autorización para discutir o ofrecer algún esto, y por eso es que la protesta del sector salud ahora se multiplica por N veces, porque los demás sectores, pues ahora lo que estaban tímidamente apoyando a este sector, pues vamos sin ningún tipo de reserva a apoyar a estos compañeros, y acompañaremos a estos compañeros en la marcha que está anunciada para Miraflores el día miércoles, para llevar un documento para exigirle que mire que ellos también viven, que el sector salud, más allá de lo laboral, es la existencia misma del ciudadano, es la sentencia de muerte que tiene el sector salud, no solamente por los salarios de los trabajadores de ese sector y otros sectores, sino por lo que tienen que pasar las diferentes víctimas de enfermedades. Una sentencia de muerte en este país. Hemos venido manifestando desde hace y discutiendo el tema de que si se dolariza o no los salarios, que es una de las cosas que nos atañe. Bueno, ya con esto que está diciendo el presidente, lo que hace es enredar, porque ahora nos conecta un petro que no existe, y ahora resulta de que, independientemente de que libera un poco la tasa de cambio al poner las remesas afectándolas a un 4 millones de bolívares, ahí entonces ya convalida de que aquí estamos en una situación de pobreza crítica, porque cuando habla de eso está hablando de $1.5 mensual con el salario integral, y resulta de que cuando vamos a los estandartes internacionales nos dicen que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en fin, las Naciones Unidas consideran de que un país que gane un trabajador menos de $1.90 diarios equivalente, resulta que está en pobreza crítica, y aquí en Venezuela no se gana ni siquiera 1.90, ni siquiera $2 mensuales en el salario mínimo. Bueno, esto ratifica más el desastre que tenemos, y con este anuncio el presidente lo que hace es dejar una incertidumbre que nos pone ahora a nosotros a revisar cuál va a ser la verdadera y real situación, cuando tenemos un problema totalmente, pero desastroso, sobre todo en el sector de producción, y más aún que sabemos lo que viene sucediendo en el sector de la gasolina y la producción petrolera, ¿no? Esto total, bueno, vamos a un caos total, y yo pienso de que esto el lunes, martes, ya se va a conocer la verdad verdadera, porque no vemos solución. Quizás un pañito de agua tibia donde se descifren algunas cosas entre la semana que viene, después de este anuncio, pero no le vemos solución. No sé, no vemos optimismo por ningún lado en esta situación que se nos avecina a los trabajadores y al pueblo venezolano en general. Gracias, José Elías. José Elías Torres de la CTV anunciándonos que van a acompañar todos los gremios la marcha que está convocada por el sector salud, rumbo a la sede de gobierno. Hay mucha vaguedad y mucha incertidumbre entre las cosas que dijo ayer el señor Nicolás Maduro Moros, pero por lo menos una cosa concreta hubo: el tema del precio de los combustibles internos, el asunto de decir que van a internacionalizar el precio de los combustibles internos, supuestamente para combatir el contrabando, es decir, para castigar a unas mafias de ellos mismos, por cierto, porque más nadie aquí produce combustible sino la empresa del Estado, y más nadie controla las fronteras sino las Fuerzas Armadas. Es decir, para castigarse supuestamente a ellos mismos, entonces castigan a todo un país. Una de las personas que en las últimas horas ha fijado posición sobre esto de manera más clara es el sindicalista petrolero Iván Freites, líder de los trabajadores petroleros del occidente del país. Iván Freites, bueno, usted lo ha escuchado acá en reiteradas oportunidades, es secretario general del Sindicato de los Trabajadores allá en Falcón, en Paraguaná, en Amuay, y tiene una posición muy clara en relación a este tema del alza del precio de la gasolina. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de La Fuerza es la Unión la reflexión que hiciste circular anoche a través de un mensaje por WhatsApp. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes y hablarle al país. Sabemos la audiencia que hasta ahora tiene tu programa. Mira, es gravísimo lo que está pasando, porque el gobierno está hablando de internacionalizar los precios de los combustibles. Y nosotros decimos, nosotros no podemos pagar la ineficiencia. El pueblo venezolano no puede pagar la ineficiencia, el saqueo, la corrupción, el contrabando de combustibles, que como tú lo acabas de decir, son sectores del gobierno que manejan eso. Y de aquí les digo de una vez, hay una bomba en un pueblo allá en Falcón que se llama Dícora, que si hay 10 carros es mucho,
y esa bomba de gasolina es la que consume más gasolina a nivel nacional. Entonces por ahí van los tiros. Vean cuántas lanchas salen del centro refinador Paraguaná con gasolina para las islas del Caribe. Solamente para Colombia salen diariamente 16.300 barriles de gasolina por día, más de 8.000 barriles de gasoil, es decir, 25.000 barriles por día, y eso no lo saca cualquier venezolano. Se necesita una flota de transporte de más de 116 gandolas que salgan por día para contrabandear esa gasolina para Colombia. O sea, ese es un mal que lo maneja el gobierno muy bien, y si lo quisiera solucionar, lo solucionaría inmediatamente. Hablar de la internacionalización de los precios de la gasolina, habría que hablar también de la internacionalización de los salarios. Mucha gente no le gusta escuchar esto. Solamente el aumento de la gasolina, como acaban de decir, llevarla a precios internacionales, sería aumentarla más de 100.000 millones % el precio de la gasolina. 100.000 millones %. Imagínate dónde caerán los precios de los alimentos. ¿A dónde irán? ¿A dónde irán los precios de los servicios? Que no sirven, por cierto. O sea, tú vas a aumentar, pero sin servicios públicos. Vas a aumentar con un país sin alimentación, un país sin medicina. ¿Dónde llegarán los precios de las medicinas? Todo se va a internacionalizar. Todo se va a internacionalizar. Y el gobierno te habla de precios en dólares de la gasolina y de los combustibles, pero te habla del salario en petro. El petro no existe. El petro, para que existe, tienen que venir empresas y acordar sacar ese petróleo que está a 2.000 metros por debajo de la superficie terrestre para que nosotros podamos hablar del petro. Poner el salario en petro es el robo más descarado que ha habido en la historia laboral del país, y cuidado si no del mundo. Mira, una refinería produciendo a pérdida. Para el año 2015, la producción en las refinerías, por cada barril que producimos en las refinerías, perdíamos $14, menos $14 de producción, cuando en el año 2010, bajo la misma gestión de Hugo Chávez, el costo del barril era $4. Es decir, en 5 años llevamos las refinerías a producir a pérdidas. ¿Qué es lo que está pasando con las refinerías? Que no hay crudo. Pero para Cuba, nosotros compramos un crudo en los Urales rusos, 1.400.000 barriles de crudo liviano y con bajo contenido de azufre, y se los enviamos mensualmente a Cuba. Las refinerías no tienen crudo como procesar. Una de las refinerías que requiere este tipo de crudo es la refinería El Palito. Bueno, ya tiene 2 años que no produce ni un litro de gasolina terminada. Nosotros le enviamos a Cuba 50.000 barriles por día de refinados. 50.000 barriles por día. Mira, este gobierno que Nicolás Maduro se autodenomina el presidente obrero, si él quisiera acabar con los problemas del país, primero acabaría con el contrabando y con la regaladera a Cuba. Por eso que tenemos que rechazar la presencia y la injerencia cubana en Venezuela. Los cubanos están exigiendo que se someta al pueblo de Venezuela. Y este es un escenario que prepararon, con toda la represión que ha habido, con la violación de la inmunidad parlamentaria, con la presión que existe sobre la gente. Todos los días le sacan un cuento nuevo. Para preparar el escenario, porque ellos saben que es una situación bastante grave lo que está pasando con el precio de los combustibles. El pueblo venezolano no tiene culpa de que aquí se hayan implantado regímenes populistas y que no tomaron las medidas necesarias, y sobre todo los salarios. Los salarios hay que recuperarlos para poder tener el poder adquisitivo. Tú no puedes recuperar una economía teniendo salarios de hambre. Un trabajador petrolero, que es uno de los mejores pagados en el país actualmente, lo que gana son $2 mensuales. Y vas a internacional los precios de los combustibles.
solamente a los trabajadores petroleros les echo el cuento. Un trabajador petrolero no tiene ni transporte, no tiene comida en los comedores, no puede acceder a la salud. Teníamos el mejor salario, todo eso fue desmantelado por el gobierno. Entonces ahora nos vienen con el cuento que nos van a pagar el petro. No podemos aceptar, y por eso ratificamos acá en tu programa, ratificamos la protesta que comenzará este 16 de agosto, este jueves 16 de agosto, y llamamos todo el país a sumarse a la protesta. No permitamos que se consuma ese aumento de los combustibles, porque sería la tragedia peor. Es un genocidio que habría en Venezuela, un genocidio. No sabremos en qué nos vamos a meter si nosotros permitimos el aumento de los combustibles en Venezuela. Iván, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros lo que es el criterio de los trabajadores petroleros del occidente del país. Iván Freites, secretario general de los trabajadores petroleros de Amuay, allá en la península de Paraguaná. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al final del segmento anterior, el dirigente sindical Iván Freites de los trabajadores petroleros de Amuay nos afirmaba que todo este conjunto de acciones represivas que se han realizado en los últimos días, entre ellos la obscena agresión a la inmunidad parlamentaria en la persona del diputado Juan Requesens, que todo esto formaba parte de un intento de ablandamiento del país para hacer posible precisamente medidas como este paquetazo anunciado ayer por el señor Maduro Moros. Justamente ayer se produce un comunicado muy importante de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre precisamente el tema del deterioro de la justicia en nuestro país. El primer punto de este documento dice: el país está pasando por una situación muy delicada. Se quiere instaurar una espiral de violencia y se promueve el resquebrajamiento de la justicia, particularmente cuando todo lo que tiene que ver con ella se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales. Ayer pudimos ver cómo el diputado Requesens y otros 6 venezolanos fueron presentados ante los tribunales a una audiencia que empezó prácticamente en la tarde-noche y que concluyó sin ningún tipo de decisión, postergando la decisión para otro momento. Así es como se está manejando la justicia. Por eso buscamos la opinión calificadísima de Monseñor José Luis Azuaje, precisamente presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, muy buenos días. Gracias por atendernos. Sabemos que tiene una severa afección respiratoria. Le damos gracias por habernos atendido. Dibújenos esa preocupación y ese llamado que hace este comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal. Te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Ciertamente, yo creo que no solamente los obispos, sino yo creo que todo el pueblo sensato de Venezuela está preocupado. Cuando hablamos de espiral de violencia, queremos señalar no solamente el ámbito de la violencia delictiva que se ve en toda Venezuela, sino también
el hecho de que nuestro pueblo esté sufriendo tantas carencias, tantos problemas. Yo estoy en Maracaibo, estoy en el Zulia, ayer tuvimos 18 horas sin luz, se dañan los alimentos, no hay productividad, no se puede trabajar, es decir, esa violencia casi institucional contra los venezolanos. Y nosotros decimos, bueno, no somos culpables de que haya problemas en todo lo que es la energía eléctrica, son cosas que se debieron prever en un proceso de mantenimiento de tantos años. Y así sucesivamente vemos nosotros la falta de alimentos, falta de medicamentos, es decir, que todo se hace cuesta arriba para el pueblo venezolano y pareciera que son como cosas llanas las cuestiones que hace el gobierno, como que son fáciles de resolver esto, de resolver aquello, pero ciertamente cuando les toca resolver las cosas del pueblo venezolano, sus necesidades más sentidas, pues como que se hace cuesta arriba y se le impone siempre pues esos yugos, como vemos ahora pues con el tema de la gasolina, vemos también ahora con toda esta problemática que no sabemos qué va a pasar después del 20 con el cono monetario, en fin, es decir, es todo un proceso como de deterioro, de castigo pues que le tienen al pueblo venezolano, y eso es una violencia, y por eso hablamos de una espiral de violencia que se está implantando al pueblo venezolano. Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, en el punto 5 de su comunicado del día de ayer hay una exhortación clara al pueblo venezolano. Dice acá, a pesar de toda esta realidad dolorosa, no podemos sucumbir ni como ciudadanos con derechos, ni como sociedad en búsqueda del bienestar. La protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos que les pertenecen al pueblo, son acciones que están avanzando. Para ello debemos seguir fomentando la reconciliación y la paz, la búsqueda de la verdad y un discernimiento espiritual que nos permita saber valorar toda información o hechos que puedan ocurrir en el país. Buscar la verdad es tarea de todos. Me llama profundamente la atención este punto 5, Monseñor, porque siento acá una exhortación precisamente a los actores de las comunidades, de la sociedad venezolana, los actores incluso de naturaleza social o política que se presentan o que quieren presentarse como alternativa, una exhortación a que su acción sea más unitaria y más coherente. ¿Esto es así, Monseñor? Sí, siempre se ha pedido, sobre todo a la sociedad venezolana, no solamente al ámbito político, sino a la sociedad venezolana, su sentido de unidad, su sentido también de comunión. Nosotros en la iglesia decimos mucho de comunión, es decir, estar con otro bajo el ámbito de la búsqueda de fines comunes, en última instancia del bienestar común, lo que es la reflexión comunitaria, lo que es el sentirse pueblo, ¿verdad?, sumergido dentro de lo que es sus necesidades, pero también de sus posibilidades y oportunidades que se puedan encontrar desde lo local hacia lo nacional. El problema es que vemos nosotros que se nos plantean siempre elementos de lo nacional y nos entretiene siempre con ámbitos nacionales, cuando en lo local, en las pequeñas comunidades, es donde empieza el proceso reflexivo, donde empieza también la toma de conciencia ante la realidad que vive la comunidad, el pueblo. Por eso apelamos también a la Constitución. Hay una protesta cívica, pasiva, mejor dicho, una protesta que nos puede implicar dentro de pequeñas comunidades para darnos cuenta de lo que sucede y poder desde allí asumir acciones, bien sea de reclamos legales, como nos lo dice la misma Constitución, y también ir ahondando junto con muchos otros procesos de organización comunitaria. ¿Por qué? Porque dividir un pueblo, mantenerlo siempre como con elementos, digamos, de casi de entretenimiento permanente para que no piense, pues eso nos lleva a permanecer cada uno en su trinchera
sin mirar al otro, que es un compañero de camino, que va caminando y que va buscando también cómo solucionar sus problemas. Monseñor, finalmente la iglesia venezolana, como la iglesia en Nicaragua, ha enfrentado un conjunto de señalamientos y agresiones por parte del poder cada vez que en el ejercicio de su función pastoral la iglesia hace evidente su opción preferente por los pobres y defiende a los pobres y defiende al conjunto de la sociedad, a esa comunión de ciudadanos, de fieles, al pueblo cristiano. Bueno, vienen desde el ámbito del poder los epítetos a veces y a veces incluso las agresiones. Le pregunto, Monseñor, ¿cómo visualiza usted este proceso que se abre a partir del próximo 20, cuando por un lado se aplica este conjunto de anuncios económicos que parecieran anunciar también a su vez un recrudecimiento de la conflictividad social? ¿Qué podemos esperar los venezolanos y sobre todo qué actitud desde el punto de vista ético y principista debemos mantener? Bueno, yo creo que nosotros, especialmente hablo desde nuestra responsabilidad dentro de la iglesia, vamos a seguir acompañando al pueblo en las distintas vertientes, la vertiente también reflexiva de abrir campo al discernimiento, a la búsqueda, por eso decíamos, de esa verdad que hay, y no comerse y digerir todo lo que nos dicen, sino sencillamente hacer un buen análisis de esos discursos, un buen análisis también de lo que vamos nosotros encontrando en las realidades venezolanas, para pasar también a postular elementos que pudieran ayudar realmente a la solución del problema. Y esto pasa por algo que dentro de la tradición de la Iglesia en América Latina tenemos, que es la denuncia de todo aquello que está negando la vida al pueblo, en este caso latinoamericano, y nosotros al pueblo venezolano, y cada uno también, no solamente en el ámbito nacional, sino desde su localidad, desde el conjunto de sus formas de ser, su cultura, etcétera, como también el anuncio de esa nueva manera, esa nueva forma de ser y esa nueva realidad de sociedad que se quiera construir, pero que se quiera construir desde los parámetros comunitarios, los parámetros del encuentro, lo que el Papa Francisco muy bien nos habla de la cultura del encuentro, no de esta anticultura que vemos nosotros que nos está dividiendo, nos está separando, nos hace enemigos los unos para con los otros, cuando lo lógico de una sociedad, especialmente que busca el bien común, que busca el bienestar integral, que busca un desarrollo integral sustentable, es sencillamente la comunión, el encuentro, cada uno ponga lo mejor de sí, y esto se logra también, y no se puede lograrse sin la paz, se logra solo con la paz. Por eso decimos, con la violencia perdemos todo, pero con la paz podemos ganar realmente una sociedad de seres humanos dignos, donde la dignidad de la persona humana resplandezca. Monseñor, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos a pesar de esa afección respiratoria que evidentemente le incomoda. Era Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dándonos los detalles del comunicado emitido ayer por esa institución. Bueno, así concluimos nuestro programa del día de hoy. Escuchamos a la academia, escuchamos a los empresarios, escuchamos a los comerciantes, escuchamos a los trabajadores, específicamente a los trabajadores petroleros. Dimos cuenta de la persecución contra los sindicalistas, dimos cuenta de la persecución incluso contra militares. Bueno, y escuchamos la voz de la iglesia. Todo un país demandando cambio, demandando paz
queriendo trabajar y enfrentado a un gobierno que definitivamente no lo permite. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Santiago. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.